día, hoy vamos a ver la prueba y el día viernes vamos a ver la sentencia. Entonces, les dejé la fotocopiadora las dos sentencias para que las adquieran y así el día viernes se les explique, lo entiendan de mejor manera, ya viendo físicamente una sentencia. ¿Las dos cosas? Es que esta es la primera instancia y esta es la segunda, ¿no? Ok. Es un juicio de carácter laboral. Como las partes de la sentencia y todo y lo que se programa va a ser el día 7 a las 5 aquí en la cabeza. No me puedo terminar de primero otra vez para ver su. No aparece ni uno. Pero si tiene el nombre acá. Tiene el nombre. Recuerda que hay un compañero ahorita, no sé si vino hoy, pero él estaba hablando de que no se apuntó en la lista, más sí hizo el. No, pero yo digo las listas oficiales donde subo la nota, entonces ahí sí es complicado, porque parece que no está asignado. Tendría que ir a control académico para solventar su situación. A ver, no se va a poner, pero es un ensayo, pero cuando vayamos allá. Si pierde más tiempo de elección. Una vez sale el cuerpo, ¿entiendes? Entonces vamos a hablar del capítulo 18, lo que es la prueba. Les decía a los compañeros que es una página, eso no. Lo importante entonces no lo vamos a agotar, sino copiamos ese también para el examen, solo lo que vimos la semana pasada y lo que veamos hoy el viernes que es presencial y la otra semana que es virtual. Entonces, el examen ya se señaló, ya están los calendarios, el día de los es el viernes 26, creo. 24. 2 semanas. Tiene 24, el lunes creo que tiene constitucional, el miércoles civil, yo conmigo de penal y termina Estado miércoles de civil y penal. Cambiaron de calendario. Así había sido el orden, ¿no? Penal, Estado, civil y penal. Me mandaban en la mañana, pero ahorita de ahí no me la molesté, hay que ver cómo si se lo así como los bien, para hablar del tema de la prueba tenemos que hacernos varias preguntas. Primero, ¿qué es la prueba? Para esto vamos a discutir la definición. ¿Qué se prueba? O sea, ¿cuál es el objeto de la prueba? Esa es una pregunta. ¿Quién prueba? O sea, la carga de la prueba. ¿Cómo se prueba? El procedimiento probatorio. Y finalmente, ¿cuál es el valor que le da el juez la valoración de la prueba? Bien. Cuando nosotros ponemos una demanda, contestamos la misma, tenemos que ofrecer pruebas. Porque eso es lo que le va a servir al titular del órgano jurisdiccional para dictar su falla. Porque si no se prueba, va a pasar como una sentencia que vamos a hacer la apelación con Stein Cobán, que quedaron empatados. Quedaron empatados, pero en teoría, en la justicia hay un vencedor y un vencido. No puede haber empate, ¿verdad? Pero, pues en esa quedaron empatados. Pero bueno. Bien, la prueba son los imperativos jurídico-procesales, constituyen los deberes, obligaciones y cargas
que imponen las leyes y que deben cumplirse dentro del proceso. ¿Y qué son los deberes procesales? Esos deberes procesales los tienen que cumplir las partes, los testigos y los peritos. Porque aparte de las partes, también hay testigos y hay peritos. Esas son pruebas dentro de un proceso. Por ejemplo, los testigos. Los testigos, ellos pues van a ir a hablar sobre lo que les consta de una situación. Antes de que se cambiara el sistema penal en Guatemala, que no era acusatorio, sino era inquisitivo, en ese el juez sí investigaba, ahora es por el Ministerio Público, pero daba risa en la praxis forense porque le preguntaban a alguien profesión, ocupación u oficio testigos. ¿Por qué? Porque la gente los compraba. Decía, mira, anda a declarar a favor de este parte que está preso y te damos tanto. Entonces era una profesión ese tiempo testigo. Pero cuando cambia el sistema que a todo era público, entonces ya no era muy fácil ir a mentiras después, porque ahí llegaban y oficiales tomaban la declaración y hablaban solo florituras del sindicato, entonces no era muy objetivo. Eso es en cuanto al sistema que era penal. Seguimos desglosando esta definición. Obligaciones procesales. Obligaciones procesales o prestaciones que se imponen las partes como parte del proceso. Y una de ellas es las costas procesales, que es la unidad 22, la última unidad que vamos a ver en el programa, que constituye aquella serie de gastos que es necesario para estar en un proceso. Para estar en un proceso. Por ejemplo, los gastos del abogado, y de los gastos del abogado hay gastos de dirección. Hay también, se le paga por ir a audiencias, también por los memoriales que presente, etc. Es decir, conforme al arancel, todo se paga. Y por ello, cuando se termine el proceso, tenemos que presentar un proyecto de liquidación de costas para que el juez lo apruebe. Yo me recuerdo, yo trabajaba con un ente, no digo quién por ética, pero me daba viático, pero no me daba viático, me daba viático cuando tenía audiencias en los departamentos. Y me daban 250 diarios. En una ocasión fui con la presidenta de esa entidad, a Mazal. No estaba tan caluroso como está ahora, vamos a Mazal. Terminó la audiencia temprano y me dijo, vamos a salir a almorzar. Y nos echamos una cerveza. Y de ahí en la constancia del curso nos pusieron una cerveza. Ella, como era la presidenta, me lo obligaron nada, creo que estaban que sí, que no sé qué, que lo que era. O sea, que era aquí, entonces ya no es bien. Pero conforme al arancel les voy a cobrar por el viaje. Entonces va a cobrar mucho como dice el arancel. Entonces, en lugar de 250 que me dan, me voy a empezar a pagar 1000 por el día. Nada, que le dije, entonces yo lo voy a cobrar conforme al arancel, por kilómetros. Les dije, entonces, si me voy a PT, me voy en avión, me pagan avión y les cobro los kilómetros. Así que ahí es donde aprendí a cobrar, ¿no? Porque no sean más cobrados, sean horarios. Bien. Las cargas procesales. Como decíamos, hay deberes, obligaciones y cargas. Una facultad de interés propio del sujeto cuya opción trae aparejada una consecuencia sea gravosa para él. Mira, me estoy diciendo la señora de la 17 y de esa aldea. Bueno, ya hablamos, pero igual no se la puedo hablar, no te aprendo ya. Comprometí mi palabra, tengo todo fallado. Bueno, ahora sí ya entramos a la prueba. La prueba es la comprobación judicial por los medios que la ley establece de la verdad de un hecho controvertido. Es decir, si el hecho no es controvertido, ¿qué vamos a probar? Entonces tiene que ser un hecho controvertido, del cual depende el derecho que se pretende. Es decir, por eso yo siempre le recalco que cuando elaboramos una demanda, los hechos deben ser bien claros, bien contundentes, porque esos son los que tenemos que probar. Y si los probamos efectivamente, ahí le estamos dando al juez los insumos suficientes para que la sentencia sea favorable a nuestros intereses. También una definición más cortita: un medio de
de verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en el juicio. Eso sería en cuanto a la definición, es decir, cumpliendo la primera pregunta que es la prueba. Así también existe la prueba como verificación, confirmación o verificación de los hechos expresados por las partes. Es decir que mediante la prueba vamos a confirmar o verificar si lo que las partes están argumentando en sus hechos son ciertos o no son ciertos. La prueba como convicción, convencimiento a que arriba el órgano jurisdiccional, es decir, si convencemos al juez de nuestros argumentos, tomando como base los hechos afirmados o expresados por las partes, pero también deben ser debidamente probados en el proceso. Porque podemos expresar unos hechos muy bonitos, un poema, pero si no se prueban, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Que los hagamos tanta floritura. Luego tenemos la ordenación lógica de la prueba. En ese sentido hay varias explicaciones. La primera, la prueba directa por percepción. Esta es cuando el juez tiene contacto directo con los medios de prueba. Es decir, él está in situ, él está presente cuando se están diligenciando los medios de prueba. Como la inspección ocular o el reconocimiento judicial. Por ejemplo, si estamos discutiendo, digamos en cuanto a la propiedad, hay diversas formas de discutirlo. Si nosotros tenemos una propiedad, digamos, en el campo, y nos la invaden un grupo de personas, pues ahí hay un delito y ahí tendría que intervenir el Ministerio Público. Pero puede ser que no, que sea otra persona la que esté violentando nuestro derecho de propiedad. Entonces ahí podríamos irnos por uno de daños y perjuicios, podríamos irnos por un interdicto. Por ejemplo, nosotros vivimos en un determinado lugar y a la par empiezan a escarbar porque van a hacer un edificio. Entonces ahí nuestra casa podría sufrir daños, porque podría afectarse a los cimientos. Entonces ahí podríamos plantear un interdicto de obra nueva y peligrosa. Entonces el juez, para determinar si efectivamente esa obra es peligrosa, tiene que ir al lugar. Igual, en algunas ocasiones, no sé si conocen lo que son los mojones. ¿Sí? ¿Saben cuáles son los mojones? Resulta que a veces algún libro corrió el mojón. Entonces ya usurpó parte de nuestra propiedad. Entonces también el juez debe ir ahí. Y en muchas ocasiones también no solo es suficiente el reconocimiento judicial, sino también la declaración de testigos de los vecinos que han vivido alrededor ahí por años. Por ejemplo, en derecho notarial, cuando ustedes lleven derecho notarial 3, es la jurisdicción voluntaria. Ahí hay una cuestión que se llama denuncia de trámite de excesos. ¿Cómo les explico? Por ejemplo, ustedes tienen un inmueble y en el registro de la propiedad está inscrito que mide 100 metros cuadrados. Sin embargo, cuando ya lo miden físicamente, mide 110. Nos puede hacer locos, va a echar a correr la pared un poquito, pero puede hacer que afectemos la propiedad de otro. Entonces ahí hay un trámite que se va ante la escribanía de gobierno y se llama denuncia de trámite de excesos. Entonces ahí también tienen que haber testigos, aunque ese es un trámite administrativo, pero se los hago como referencia porque si hablamos de mojones, puede hacer que efectivamente ese exceso. Y también hay otro tema, que también es un trámite notarial, la rectificación de área. Ahí es al contrario censo de lo que les puse de ejemplo. Ahí nuestro bien inmueble mide 90, pero aparece registrado por 100. Entonces ahí estamos tributando más de UCI. Entonces tenemos que rectificar el área a efecto de que el registro arregle esa situación, puesto que nuestro inmueble mide físicamente menos de lo que aparece escrito. O sea, son los polos opuestos, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario, como les digo, correr la prueba, como les decía, de percepción, que el juez va a ir a ver directamente. Y así podría ser también que se vaya a constatar
la presencia en algún lugar de algún bien mueble, ¿verdad? Puede ser que sea un bien mueble valioso y lo tienen escondido en algún lugar, etc. Entonces también vuelve ahí. Hello. Bueno, prueba directa por representación. Se hace documentalmente o prueba de testigos. Que cuando nosotros estamos presentando la demanda, por ejemplo, uno de los casos que les puse en el laboratorio, si iban a pedir la fijación de una pensión alimenticia, obviamente tenían que presentar documentos con que acreditaran para el caso. Entonces ahí fueron los atestados del Registro Nacional de las Personas, las certificaciones de las partidas de nacimiento y partida de matrimonio. Entonces es prueba documental que debemos de acompañar el expediente de la demanda. Y los testigos también, pues, pero también que el testimonio de ellos efectivamente sirva para aclarar alguna situación de los hechos controvertidos. Porque si solo va a decir, sí conozco a don Pedro, sí, es muy bonito Pedro, no sirve nada, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos la prueba por deducción e inducción. El juez infiere los hechos conocidos de los conocidos o viceversa. Esas son las presunciones, que llaman presunciones legales y humanas. Y aporte de terceros, los peritos. En ese sentido, es importante indicarles que de unos años para esta parte existe el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que muchas situaciones se le solicita el apoyo al INACIF para ciertos peritajes. Por ejemplo, lo del ADN, ¿verdad? Lo del ADN. Que no les digo qué significa eso porque hasta se me entra la lengua. Pero dejémosle el ADN. Pues resulta que ahora con eso del ADN, conforme unas reformas que surgió el Código Civil hace algún tiempo, si uno le hacía el daño a alguna dama, así decía antes, y se hacía el ojo, no reconocía a la criatura, pues ahora existe eso y el INACIF colabora en ese sentido, la prueba de ADN. Y si el príncipe no llega a la audiencia para que le hagan la prueba, se tiene por cierto que es el padre de la criatura. Ustedes chistes quieren contar, ¿no? Entonces, el INACIF tiene mucho avance en ese sentido. Yo me recuerdo hace algunos años, había un expresidente de la Corte que lo siguieron desde Miraflores y lo saltaron aquí por las charcas y lo mataron. Y luego hubo un asalto en Boca del Monte, también unas personas que habían retirado dinero de un banco, y luego mataron a alguien en la Florida. Pues bien, hay una prueba balística que se llama IBIS. Entonces, mediante la prueba balística del IBIS, determinaron que con los casquillos que encontró el Ministerio Público de la Escena del Crimen, que eran de la misma arma de fuego. Los tres. Los tres casos estaban relacionados. Entonces resultó que los tres que asaltaron eran diferentes bandas, pero había una banda que se dedicaba a arrendar las pistolas. O sea, que pasa eso, ¿verdad? Ustedes a veces, miren que le pasaron dejando un arma, pero es eso, que se las alquilan para evitar el seguimiento, pero mediante esa prueba de IBIS se capturó a las tres bandas y a los que las alquilaban, ¿verdad? Sí, la importancia del peritaje del INACIF. Bueno. Otra pregunta, el objeto de la prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Pues los hechos invocados por las partes. Eso es lo que tenemos que saber. Postulados o afirmados en su oportunidad procesal. El actor, ¿dónde va a afirmar sus hechos? En su demanda. El demandado, ¿dónde va a afirmar sus hechos? En la contestación de la demanda, que haga efectivamente. Y que debe acreditarse en la base respectiva, es decir, en el periodo de prueba, para que el juez dicte una sentencia favorable. Pasen adelante. Hay cartones, maicitos, sentados.
la feria de Licor, no que veía por ahí hace tiempo. Tenía que ir con la feria. En caso de esa una feria ya desapareció. Aquí en la capital, sí, es verdad. Yo también estaba en las trampas también esperando. Ya estás en el Trébol, ponía, ¿no? Pero La feria en la crisis. Yo voy a dar una guapitica ahí. como su tazo cervecero, ¿no? O el volador que le llaman en la tienda de chino, ahí para navegar el consumo. Eso es para que se espabilen por el calor. Bien, sin embargo, hay ciertos hechos que no se prueban. O sea, no todos los hechos hay que probarlos, hay hechos que no se prueban. ¿Qué hechos no se prueban inicialmente? Los aceptados por las partes. ¿Se recuerdan de la figura del allanamiento? Digamos, en materia laboral, cuando el patrón no acepta que no pagó el aguinaldo, que no pagó el 14, que no pagó las vacaciones. Entonces, si él ya los aceptó, ¿qué sentido tiene probarlo? Sería excesivo, demasiado hacerlo. Entonces, si las partes ya aceptaron los hechos, o algunas de las partes ya aceptaron los hechos, no hay necesidad de probarlos, sean sometidos a las pruebas. Aquellos sobre los cuales se cae una presunción legal. Los hechos evidentes. Por ejemplo, alguien que se le ocurre un hecho evidente, que no es necesario probar. Por ejemplo, un video de prueba sobre cuando se comete un delito. Pero, ¿qué no se prueba ahí? ¿El video o que lo que esté en el video sí es cierto? El hecho. Sí, porque acuérdense que con la tecnología pueden alterar el video, se puede formatear. Pero las lesiones. Las lesiones cuando son en el rostro. Que me queda una buena ahí. Sí, como dice el compañero, hay cosas muy obvias, muy evidentes. Por eso, durante el conflicto armado, cuando querían vapulear a alguien, le ponían aquí aquellas, como fueran tubos salvavidas, para que usaban las llantas de los vehículos. Entonces ahí se pegaba, entonces eso evitaba que tuviera moretes, pero internamente lo dejaban desarmado. Pero sí, cosas que son muy evidentes. También los hechos notorios. Un hecho notorio ahorita, ¿cuál sería? El calor. Eso sí. El calor es un hecho notorio, que vas a probar, mire, lo del cabrón el calor y fue a pegarle al otro. No es necesario probar que había calor, solo que agredió al otro. Sí, eso no se prueba, ¿verdad? O como el día y la noche, eso es normal, pues no es necesario probarlo, ¿verdad? Lo que sí, a veces, digamos, entrenar de ciertas cosas que sí, para determinar ciertos aspectos que, si fue en el momento preciso, en tal lugar, eso sí es necesario, ¿verdad? Pero eso del día y la noche. El derecho tampoco puede ser sujeto de prueba. La norma general es que el derecho no se prueba sobre los hechos, pero, como en todo, siempre hay excepciones. El primero es que la existencia de la ley sea discutida o controvertida. O como dijeron ayer, ¿verdad? Que la retroactividad solo aplica en el derecho penal. Y ese tema es administrativo. Yo no sé qué asesores tendrá el pobre señor, pero no se queda mal. Eran sacados, No, miren. Sí, Si algo sale, pilas, lo que la sacamos es de penal. Porque todos quieren ser penalistas. Más cuando se pone aquí Matabela, no sé quién. Todos quieren ser penalistas. Por las penas que pagan, no, de veras, el estudiante o el egresado de San Carlos, su inclinación casi siempre es penal. Por eso, si ustedes ven, la mayoría de auxiliares fiscales y todo el peso son de San Carlos. Y así, casi la mayoría de dependencias del sector justicia son de San Carlos. Porque en las privadas le van dirigiendo hacia el derecho privado, ¿no? El derecho privado. Pero pues obviamente hay que todo, pues porque también hay gente que se gasta. Por ejemplo, el secretario general del EMP, el señor Ángel Pineda, él es de la Maro. Bien, muy bueno, porque se vuelve bien, ¿verdad?
Pero independientemente de uno sea egresado, la cuestión es que uno se forma, se prepare. Como estaba viendo ahí un TikTok, ahí sabe quién era. Pero decía eso, ¿verdad? Que porque estaba discutiéndole a un profesor de aquí de la tarde, este señor Chi, que son TikTokers también, que en el ranking de universidades nacionales la San Carlos está en primer lugar. Entonces estaba diciendo que tal vez era por el esfuerzo que hacen los que estudian aquí o estudiamos aquí, porque la mayoría trabajan o trabajamos en su momento, vienen aquí de verdad es con sueño todavía, y el esfuerzo y lo tenaz y lo terno que es uno, que quiere salir, pero no, pero pasa el tiempo. Yo me acuerdo cuando yo acabé de entrar a la corte, le dije a mi hermano, que es mayor que yo, que se metía a estudiar. Todavía tenía pendiente, creo que el bachillerato. Sacó el bachillerato, se metió a estudiar. De hecho, fue mi alumno, inclusive. Y ya ganó su primera fase el viernes. Se pasa el tiempo rápido. Así que hay que aprovecharlo. Bueno, seguimos entonces. Aparte de también la costumbre, cuando es fuente del derecho, también hay que probarla. Y el derecho extranjero, según el artículo 35 de la LOC, también hay que probarlo. Porque, digamos, el derecho extranjero se va a probar, por ejemplo, el extranjero que esté siendo juzgado en nuestro país argumenta que en su país no le aplican ciertas medidas procesales al guatemalteco. Entonces él debe demostrar eso. Él debe demostrar eso, que efectivamente no se les aplica al guatemalteco. Entonces, claro que hay reciprocidad, pero sí debe probar la existencia de ese derecho. Por ejemplo, en materia de cumplimiento de penas, Guatemala tiene firmados con varios países convenios en que si un guatemalteco fue procesado en ese país y fue condenado a una pena de privación de libertad, pues puede venir a cumplir la pena a su país. Igual, al contrario censo, también hay extranjeros que tienen un delito aquí en Guatemala, pueden ir a cumplir la pena también a su país. Hay convenios con México, con España, entre otros. Por ejemplo, cuando estuvo aquí detenido aquel famoso señor Cachetes, de los Zetas, él cumplió una parte aquí, pero la demanda fue cumplida a México. Y aparte la que debía ya que estaba pendiente, se la abonaron a él. Y también con Estados Unidos creo que también hay un convenio, porque el presidente Portillo estuvo preso aquí en Guatemala por peculado, pero al mismo tiempo estaba siendo requerido por la justicia norteamericana por lavado, porque unos cheques que le dio Taiwán a su nombre para unas bibliotecas nacionales, el príncipe los depositó a nombre de su hijo. Entonces ese dinero tocó suelo estadounidense, bancos estadounidenses, y por eso lo requirieron, ¿verdad? Entonces él estuvo detenido aquí, pero en el peculado fue absuelto. Y el Ministerio Público no apeló esa sentencia porque ya estaba la solicitud de extradición hacia Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos le dan una condena de creo que 6 años, pero como aquí había cumplido 4, se los abonaron, entonces los tuvimos ahí. Por esos convenios que existen. Bien. Luego tenemos la carga de la prueba. Esto es quién debe probar. Es decir, a quién corresponde probar dentro del proceso. La carga de la prueba en lo civil. Las partes presentan todo su elemento probatorio. No hay problema. El problema se va a dar cuando omiten alguna prueba. Entonces, el juez, antes de dictar su fallo, va a tener a la vista, el secretario va a poner a la vista todos los medios de prueba que se diligenciaron en dicho proceso, y él va a darles valor probatorio. Y mientras más medios de prueba se presentaron, pero que tengan que ver con los hechos controvertidos, pues ahí da la razón, ya sea al actor o al demandado. Porque muchas veces también el actor planteó su demanda, pero no tenía elementos de convicción suficientes para que fuera condenado el demandado. Entonces ahí también el juez, obviamente, resolviendo conforme a derecho, va a declararse en lugar la demanda y con lugar la oposición del otro. La carga de la prueba en lo penal. El sistema
acusatorio que existe en nuestro país es al Ministerio Público a quien le corresponde la carga de la prueba. ¿Y por qué razón? Porque constitucionalmente tenemos aquel principio de presunción de inocencia y aquel principio doctrinario de indubio pro reo, que en caso de duda pues favorezca al reo. Y la presunción de inocencia implica que, aunque nosotros seamos sometidos a un proceso, se presume que somos inocentes hasta que no haya una sentencia condenatoria firme. Por eso es que a veces los medios de comunicación violentan los derechos humanos de las personas privadas de libertad, los sindicados, violando con ello el código de ética latinoamericano que dice que nadie puede ser presentado. Por eso es que ahora, pues, si ustedes ven en X, como se llama esa cosa ahora, con los medios escritos, les difuminan la cara a los que detienen y ya no ponen el nombre, solo ponen Pedro N, ¿va? A ver qué, ¿cómo se llama? Pero así le ponen. Pero es por esa situación. ¿Por qué? Porque nuestro país es ceposo, aún con esos calores, pero el guatemalteco es bien particular. Tenemos aquella corriente de los cangrejos, ¿no? Que si un cangrejo va a parar a otro lugar, no para que se lo lleve, sino para que no suba. Entonces, cuando a alguien lo capturan, ya la gente luego lo condena socialmente. Y probablemente fue por llenar la cuota a la policía que se lo roba. O alguien que, pónganse que tuvo la mala suerte que lo asaltaron y le robaron sus documentos, se lo lleva porque eran documentados. Pero el MP, mediante los medios de investigación que realiza, tiene que destruir esa presunción de inocencia. Por ello, cuando se dictan las sentencias por los tribunales respectivos, se debe indicar claramente, se debe fundamentar, se debe motivar esa sentencia indicando que se destruyó la presunción de inocencia de tal persona con los medios de investigación siguientes, enumerados. Porque sí estaba ese día en tal lugar, porque el arma de fuego sí estaba a su nombre y así. Todos los medios de investigación y que después se convierten en medios de prueba para efectivamente condenar, pero también fundamentar bien la sentencia. Porque la mayoría de apelaciones especiales que se presentan en penal es por falta de fundamentación, falta de motivación o por no haber usado la sana crítica racional. Esos son los más recurrentes motivos por los cuales se plantea apelación especial. Aparte de que muchas veces los abogados confunden el fondo y la forma. Cuando nosotros planteamos apelación especial, si se inobservó o se aplicó erróneamente una ley de carácter procesal, es de forma. Y cuando es una ley de carácter sustantivo, es de fondo. Entonces, si va mal planteado, se le dan 3 días al interponente para que lo corrija. Pero hay gente que le da uno, el mes le puede dar que no corrige nada. Entonces, uno así con todo cariño les ponía. El recurso de apelación especial es un recurso formalista. Sin embargo, el interponente adolece de la técnica procesal, porque confunde el fondo y la forma. O sea, le dice una mula, pero con clase va como así feo, grotesco. Bueno, seguimos entonces. La distribución de la carga de la prueba es que aparece en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Carga de la prueba. Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión, es decir, el error. Quien contradice, en este caso sería el demandado, la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Es decir, que la carga de la prueba aquí implica que cada uno tiene la carga. Por un lado, el actor debe probar los hechos constitutivos de su pretensión y el demandado los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Artículo 126 del Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, hay una figura que se llama inversión de la carga de la prueba. ¿Qué creen ustedes que es la inversión de la carga de la prueba?
cambia quién tiene que probar. De que mejora la demanda del demandado. No sé. Sí, anda cerca, anda ahí, tibio. Miren, aquí tenemos que irnos a lo inicial, que dice: quien afirma algo está obligado a probarlo. ¿Sí? Pero en este caso no. Yo puedo afirmar algo, pero quien lleva la carga de la prueba es el otro. Por eso es que se invierte la carga de la prueba. Yo afirmo, pero lo obligado a probar es el otro. La carga de la prueba es el otro. Eso se da en materia laboral o trabajo de previsión social. El acusado en este caso. No. El acusado es penal. Cuando hablamos de laboral es el patrono y el trabajador. O actor de demanda. Es cuando se empieza, digamos, que a invertir con las confesiones judiciales. ¿Sabes? Sería como en lo laboral, como cuando empiezan para invertir la carga de la prueba, hacer confesiones judiciales o declarar rebelde al ponente de la demanda. No, en laboral les voy a decir cuáles. Por ejemplo, yo soy trabajador. De acuerdo al artículo 30 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo, ¿quién lo debe tener? Ambas partes. El patrón. Es que miren, cuando uno celebra un contrato de trabajo, el patrón no debe mandar copia de ese contrato a la Inspección General. Pero resulta que no hay contrato, sino que el patrón no lo contrató de forma verbal. ¿Sí? Entonces, yo como trabajador digo, yo firmé el contrato de trabajo y en el mínimo decía que mi sueldo era tanto, horas extras tanto, esto tanto. Entonces el patrón no presenta el contrato de trabajo, se le invierte ahí la carga de la prueba. El trabajador afirmó eso y el obligado a probar la existencia del contrato de trabajo escrito es el patrón. Si no lo hace, se tiene por cierto lo que dijo el trabajador. Aunque el trabajador sepa que no se lo. Sí, lo que pasa es que también el patrono, al no hacer contrato, está violando las leyes locales. Porque lo que hacen es que le están pagando menos de mínimo muchas veces, o en algunos casos, por ejemplo, hay gente que trabaja medio tiempo y así hacen el contrato por medio tiempo. Vean a la Inspección de Trabajo o a la dependencia del Ministerio a querer escribir el contrato, no se los escribe. Dice, mire, este no es el salario mínimo. Sí, por eso trabaja medio tiempo, no importa, pero usted tiene que pagar el mínimo. Por eso es el salario mínimo. Porque si no sería salario diferenciado y ese no está legalizado en esa ley. Entonces, aunque trabaje 4 o 5 horas, tiene que pagar el mínimo. Entonces, o diga su contrato chulo o deje las 8 horas. Si no, tiene que. Si no, no se le escribe el contrato, entonces a la hora que lo demanda se tiene por cierto que no contrato. Y se me da una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, donde yo trabajo, a nosotros nos van ascendiendo conforme el tiempo, nos hacen cosas y todo. Pero al momento de que te suben de puesto, no firmas un nuevo contrato. Creo que lo único que te hacen es una hoja de traslado que vas a otro tiempo, porque no me quedas en eso. ¿Eso también tiene que ver ahí o tendría que hacer otro contrato? No, ahí tendría que ver porque es otra plaza, digamos, otro salario, etc. Exacto. Porque es igual, porque puede pasar lo siguiente, que lo ascendieron y no de bola. Se puede pensar porque la ley dice que no. Son dos Pero meses bueno. del trabajo. Pero digamos que sí dio bola, hay pilas y todo, pero de repente llega un nuevo gerente general y lo que quiere es algo bastante mejor. Entonces ahí eso ya constituiría un despido indirecto. Y quizás lo hacen por eso. Porque entonces, no, él estaba al interim. Porque no era un contrato. Entonces sí tendría que hacer un contrato, pero para mí que ellos están cuidando en eso. De que si lo regresan no hay despido indirecto. Porque usted solo estaba prestadita ya. Lo que acaba de pasar hace como 15 días, un compañero se hubiera puesto hace como 8 años, pero nunca firmó un contrato. Entonces él quería que lo despidieran y no lo despidieron, y fue al Ministerio de Trabajo. Llegaron 2 inspectores, y como nuestro recursos humanos es mexicano, le auditaron toda la papelería de todos y ninguno firmó un Sí, los obligaron a hacer contrato. Exacto, y a mi compañero lo indemnizaron. Sí. Pero es por eso, por la inversión de la carrera. Entonces tuvo por cierto lo que él dijo,
porque efectivamente sus atribuciones, y solo con el depósito, no sé cómo les pagan ahí, el depósito, el cheque, lo que fuera, y aprobaba que estaba en otra plaza, pues ganando más. Sí, porque cuando nos dan nuestra boleta de pago, sale el puesto y nos transfieren el dinero. Sí. Al final entonces el contrato ayuda más al patrón. Pero en este caso no, porque ellos no tenían contrato, pero sí tenían pruebas de que tenían propuesta. Exacto, sí, porque hicieron todos los contratos. Exacto. Sí. Disculpe, ahí en ese caso se podía presentar como prueba el pago de la planilla del IX. El salario no va acorde al fondo del contrato. Sí, de hecho, siempre en las demandas laborales se pide los libros de las planillas del IX, los libros de salarios, y hay varios otro montón de libros, ¿no? Casi que llevan un troque, ¿no? Entonces, bien, y el otro caso está en el artículo 78 del Código de Trabajo. 68. 78. 7, 8. Como yo no soy bien, lo que pasa es que en los considerandos del Código de Trabajo está la parte ideológica, los principios ideológicos que de los cuales debe existir la legislación laboral, y dentro de ellos está el principio de tutelaridad. El principio de tutelaridad lo que trata es de equilibrar la diferencia que hay entre patronos y trabajadores, especialmente por el tema económico. Entonces, en el 30 es el contrato de trabajo y en el 78, ¿qué les he dicho aquí en la clase? Que cuando alguien se va de un trabajo, lo que más le deben es lo que se refiere a la indemnización. Y por eso muchas veces uno se ve obligado a no renunciar porque no le van a dar nada. Porque hay lugares donde existe una indemnización por eso uno se refiere, digamos, derivado del pacto colectivo, etcétera, etcétera. Entonces, pero en la mayoría de lugares no. Entonces, ¿cuál es la razón, la causal para que a uno le puedan pagar la indemnización? Que haya un despido directo e injustificado. Y en ese sentido, el trabajador afirma en su demanda que él fue despedido de forma directa e injustificada. Y aquí también se invierte la carga de la prueba. El que tiene que probar la justa causa del despido es el patrón. Y si no lo hace, tiene que pagar la indemnización y a título de daños y perjuicios hasta 12 salarios. Si no prueba la justa causa del despido. Porque en otros casos no se da la inversión, pero en este sí. Pero es únicamente en el contrato y en el despido directo e injustificado. Si el patrón no prueba que lo despidió justificadamente, por alguna razón, si simplemente lo despidió, tiene que pagar la indemnización y así no le dan los servicios hasta 12 salarios. Después hace que lleva 2 años la persona trabajando ahí más 3 salarios para llevarse 24 salarios en indemnización. Eso es lo importante de plantear bien las demandas, etc. Ahora tenemos el procedimiento probatorio. En un caso determinado, el patrono considera a las personas con un acto inmoral, dígase que les encontraron haciendo relaciones sexuales o un acto más deshonesto, ¿a ellos tienen que pagar indemnización? Mire, en el Código de Trabajo, no recuerdo ahorita, pero ahí están las causales por las cuales se podrían despedir. Hay un montón. Podría encuadrar alguna de las que se está mencionando ahí. Ahora como están tan de moda los LGBTI, por eso no lo pueden despedir, ¿no? Por eso lo promueven, pero ese eran los semestres, si siguen conmigo, ahí vamos a ver derechos humanos. Bueno, procedimiento probatorio. ¿En qué momento tenemos que ofrecer la prueba? ¿En qué momento tenemos que ofrecer la prueba, creen ustedes?
La demanda del actor. ¿En qué momento tenemos que hacer el ofrecimiento de la prueba? Cuando se intiman los hechos. ¿Al interponer la demanda o al contestar la demanda? Contestar esta situación. Demanda y contestación. Si no lo hacemos en esos momentos, nos va a aplicar un principio también de precaución, similar al que vimos al otro día. Entonces, ese es el momento, ahí hay que, aunque no quepan las pruebas, hay que poner todas las que dice el código, porque en algún momento nos pueden servir. Entonces, las presunciones siempre se ponen y a veces ni las toman en cuenta el juez, pero hay que enumerar todos los medios de prueba que uno considere que le van a servir para probar sus hechos. Bueno, luego de eso tenemos el ofrecimiento, tenemos el petitorio de solicitud de admisión. Cuando se va desarrollando el proceso, solicitamos al juez que se abra a prueba el proceso. Que se abra a prueba el proceso, entonces el juez dicta la resolución pertinente y dice, se abre a prueba por el plazo de tantos días, contados de tal a tal fecha, el periodo probatorio. Y dentro de ellos tenemos que, es como una especie de ratificación de lo que hacemos, pero lo tenemos que hacer dentro del periodo de prueba, por eso se llama petitorio o solicitud de admisión. Y siempre tenemos que hacerlo con citación de la parte contraria, así lo tenemos que poner en el memorial. Porque si no lo hacemos así, se pidió mal, no la van a rechazar. Por ejemplo, que se tenga como prueba de parte de los documentos siguientes, a poner todos los que ofrecimos en la mano, con citación de la parte contraria. Si hay reconocimiento judicial, que dentro del periodo de prueba se señale viva para el reconocimiento judicial con citación de la parte contraria. Siempre tenemos que poner eso, se cita la parte contraria. Es decir, que el petitorio solicitud de admisión, que una vez abierto el periodo de prueba, las partes solicitan se incorpore al proceso los medios de prueba que ofrecieron oportunamente en su demanda o su contestación de demanda. El tercer paso de este es el diligenciamiento. Que es el conjunto de actos procedimentales que hay que cumplir para incorporar al proceso los elementos de prueba propuestos por las partes. Es decir que en esos 15 días, digamos que sean 15 días del periodo de prueba, ahí es donde se van a diligenciar las mismas. Por ejemplo, si ofrecimos testigos, si ofrecimos confesión judicial o declaración de parte, reconocimiento judicial, tenemos que pedir lo que se señale en la audiencia respectiva. Entonces, cuando ya se señala en la audiencia y se desarrolla esa prueba, es cuando estamos en la fase o etapa del diligenciamiento. Llegan los testigos, se les escuchan, llega al otro la confesión judicial, el reconocimiento judicial, se incorpora el acta donde se hace constar lo que se constató en el reconocimiento judicial. Eso es en cuanto al procedimiento probatorio. Luego tenemos principios que informan la prueba judicial. El primero es el principio de la unidad de la prueba. Esto implica que el juez debe valorar las pruebas juntas, no así dispersas, ¿verdad? Porque al valorar las juntas va a determinar si efectivamente se probaron los hechos. No que va a valorar aquí y luego por allá. La unidad de la prueba implica eso, que la debe valorar en conjunto. Esa es la unidad de la prueba. Luego tenemos principio de contradicción de la prueba. Eso aparece regulado en el artículo 129 del Código Procesal Civil y Mercantil. Práctica de la prueba. Las pruebas se recibirán con citación de la parte contraria y sin este requisito no se tomarán en consideración. Lo que les decía hace un momento. Para las diligencias de prueba se señalará día y hora en que deben practicarse y se citará a la parte contraria, por lo menos con 2 días de anticipación. La prueba se practicará de manera reservada
cuando por su naturaleza el tribunal lo juzgue conveniente. Es decir, que siempre con citación de la parte contraria y se debe señalar 10 horas que se va a celebrar o diligenciar ese medio de prueba. ¿Y por qué con citación de la parte contraria? Para que ésta pueda contradecir. Porque también, por ejemplo, si nos han planteado la declaración de parte o posición judicial, nosotros también podemos pedir la declaración de parte del otro. Cuando nos notifican, también solicitamos la declaración de parte que señale la audiencia. Obviamente no se van a regresar en la misma. Se celebra la primera y en el mismo acto señala la fecha y hora para la otra. Eso es en cuanto, eso tiene que ver con el principio ese de contradicción de la prueba, que puede intervenir la contraparte. Principio de igualdad de oportunidades. Que implica que pues, a ambas partes se les deben dar las mismas oportunidades para que no impugnen o alguna prueba indicando que no se les dio la oportunidad. O sea, si a alguien le permitieron un reconocimiento judicial, al otro también. Si a alguien le aceptaron tales documentos, al otro también. Eso implica que tengan las mismas oportunidades. Y que siempre sepa la contraparte, ¿verdad? Que se van a celebrar. Principio de formalidad y legitimidad de la prueba. Esto implica que el diligenciamiento debe cumplir con las formalidades que establecen los códigos. Por ejemplo, si vamos a ofrecer como medio de prueba la posición judicial, debemos de presentar un sobre que se le llama plica, más cerrado. ¿Cómo se llama? Sí, plica. Es un sobre cerrado, una plica, un sobre cerrado. Y dentro del mismo vamos a presentar el interrogatorio, pero que civilmente, técnicamente se llaman posiciones. Entonces la otra parte va a ir a absorber posiciones. Absorber posiciones. Entonces se elaboran las interrogantes, las preguntas. El juez en presencia de las partes rompe la plica, agarra las preguntas o las posiciones, las califica para ver si son pertinentes o son impertinentes. Las que son impertinentes las ponen a X y no las van a formular, no las va a absorber el otro. Pero hay una cosa muy importante. Quien debe de firmar donde termina la última pregunta o la última posición es el actor o el demandado, depende de quién esté ofreciendo ese medio de prueba, no el abogado. Porque si lo firma el abogado, el juez le rechaza ese medio de prueba. Y si ese medio de prueba, el as que tenía usted bajo la manga, se les cae. Entonces, siempre tiene que firmar el actor o el demandado, no el abogado. El abogado firma los memoriales en su opinión, pero esas cosas no. Entonces, si cometen error que lo haga el abogado, pues ya perdieron esa oportunidad, ese medio de prueba. Luego tenemos, bueno, y lo de los testigos, sí, las preguntas sí se incluyen en el memorial, pero estamos pidiendo que se señale qué hora para que ellos acudan como testigos a prestar su declaración testimonial. Digamos que este sea el memorial, sí van a ir las preguntas, van a ir las preguntas que se le van a formular al testigo. Eso sería en cuanto a esas dos situaciones. Si fuera prueba de peritos, también pedir que el perito, que se señale 10 horas para que el perito acuda a tomar pruebas de grafía, digamos, técnicamente por grafotecnia. Llega y va a tomar pruebas de escritura, de la firma, etcétera, de la persona. Y obviamente el perito después rinde su informe, no lo puede retirar en ese momento. Pero en la audiencia sí debe tomar las pruebas, porque para eso se señaló esa audiencia. Obviamente el juez le va a dar un plazo prudencial al perito para que presente su informe. Y eso es muy importante porque un día que creo que era clase virtual y como solo se conectan como 30, ¿no? Entonces, o 60, Les contaba un caso que sucedió cuando era magistrado de la Sala Tercera de Cobán, que un trabajador vino y apeló la sentencia de primera instancia porque le fue desfavorable. Y la prueba reina dentro de ese proceso era un finiquito. Que el finiquito es que le dan a una empresa, miren, no le debemos nada, firme ahí, va. Y a veces hasta con firma legalizada.
trabajador dijo, esa no es mi firma. Yo no firmé ningún firma. Bueno. Entonces, existe una figura que se llama auto para mejor fallar o auto para mejor proveer, que es el que le da la facultad al órgano jurisdiccional de solicitar, como quien dice, una prueba extraordinaria para dirimir eso. Porque si el otro está firmando eso, hay que dar la oportunidad de que se pueda demostrar si eso no es su firma. Entonces la sala dictó el acto para mejor fallar o para mejor proveer. En ese tiempo el INASIF empezaba, no se pidió al INASIF, sino al Gabinete de Identificación de la Policía Nacional Civil. Y llegaron un par de elementos de ellos a tomar las pruebas y luego presentaron el informe y efectivamente no eran ni la letra ni la firma de trabajo. Y así sabe cuántos casos habrán, pero como muchas veces no todos los magistrados son filas, digo, no son acuciosos, sí. Entonces muchas veces hay injusticia, ¿no? Porque sí, cierto, así como hay gente que es diligente, hay gente que no es diligente en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces, se probó, se demostró con esas pruebas que efectivamente no era la firma. Entonces, ¿qué fallo dictó la sala? Revocó la sentencia, declaró con lugar la demanda y todas las prestaciones que tenían que pagar, y adicionalmente certificó lo conducente en contra del representante legal de esa empresa por la supuesta comisión de delitos de falsedad material y falsedad ideológica. Lo que había que hacerlo, porque si no incurríamos en comisión de denuncia, porque era muy obvio que había muy burdo a esa cuestión. En cuanto a esos delitos de la falsedad, ¿cuál sería la diferencia entre la ideológica y la material? Yo no soy profesor de penal, mi amigo, pregúntele al de penal. No, a mí no me gusta penal. Algunas cositas aprendimos. No, mire, la diferencia estriba en que haga un documento totalmente falso, ¿sí? O en un documento verdadero inserte falsas declaraciones. Porque el documento puede ser totalmente falso y en el otro el documento es válido, pero lo que insertó es falso. Por ejemplo, digamos, ¿qué le digo? Aquellos contratos formularios que solo los llenan los espacios que faltan. El contrato en sí es bueno, pero probablemente lo que se está consignando ahí es falso. O bien, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que la letrita, la uno ni mira y lo está clavando con un montón de intereses. Pero resulta que ahí dice eso, pero después el que presenta dice que aparte de lo que dice ahí, ustedes si se atrasan tendrán que pagar un 10% más de intereses. Entonces ahí había desfalsedad porque el documento sí es válido, pero lo que se insertó dentro del mismo no. Porque no iba dentro del cuerpo del instrumento, se lo agregaron así como para perjudicar al usuario, al consumidor, ¿verdad? Espero haber aclarado parcialmente su duda. Bien, seguimos entonces. Principio de concentración de la prueba. Esto implica que todas, o la mayoría de pruebas, se decidan en una sola audiencia de preferencia. ¿Por qué razón? Porque al estar el juez presente, él va a tener en su mente fresco las pruebas que fueron recepcionadas en su presencia. Por ejemplo, en materia laboral y en materia de familia, como son juicios orales, usualmente se celebra la audiencia ahí está el oficial, el abogado, las partes, o los abogados y las partes, y está el juez. Entonces el juez está observando todo lo que se está desarrollando, porque en laboral y en familia sí es así, que en algunas audiencias se va diligenciando las pruebas. Entonces, ¿por qué la concentración? Para que el juez tenga claro qué medios de prueba, cuál es la posición del actor, cuál es el demandado, y al momento de dictar su sentencia tenga claro todavía los elementos. Pero si el juez no está, o recibieron hoy una prueba, la otra del 29 de junio, la otra del 20 de julio, y el juez, si no se acuerda me quiso ayer, al menos a acordar de cosas así muy distantes, ¿verdad? Entonces eso es muy importante ese principio. Principio de pre-ejecución de la prueba. Esto significa solicitar las pruebas en el momento procesal oportuno. El ofrecimiento ya dijimos que es en la demanda y en la contestación, luego la proposición, que es el recorrido de prueba, y el diligenciamiento, que sea en esos momentos. No queda terminar el periodo de prueba, se me había olvidado la declaración testimonial. O
aunque el examen fue, ¿qué? ¿Cuándo fue el examen? Temporáneo. Y después del final me iba a pedir el segundo parcial. Ella precluyó. Luego tenemos principio de libertad probatoria. Esto implica que hay libertad para acreditar o probar los hechos que afirmemos. Y principio de pertinencia, idoneidad y utilidad. Que las pruebas que ofrezcamos tengan esos principios, ¿verdad? Que sean pertinentes, que sean idóneas, que sean útiles. Por ejemplo, si, ¿qué les digo? Por ejemplo, en un divorcio, reconocimiento judicial del hogar conyugal, ¿para qué? Si se fue era porque ya no quería saber nada y podía regresar ahí a revictimizarse, sería todo. Entonces, a eso se refiere, que las pruebas sean pertinentes y idóneas, que nos sirvan, pues, que nos sirvan dependiendo que queramos probar. Y finalmente tenemos lo que es la apreciación y valoración de la prueba. Es la operación mental que lleva a cabo el juez cuando resuelve el fondo del asunto, que ha sido sometido por las partes. Y en ese sentido hay tres cuestiones para valorar la prueba. Tres sistemas. El primero es la prueba legal o tasada. En esta la ley procesal fija el valor que posee cada medio de prueba. Es decir, el juez va a fallar conforme a lo que dice la ley. Si la ley procesal le dice cuáles pruebas debe tomar en cuenta, cómo debe valorarlas, es la prueba legal o tasada. La íntima convicción. El juez va a valorar la prueba de acuerdo a su leal saber y entender. Y la libre convicción por sana crítica razonada. El juez debe fundamentar o motivar sus fallos o resoluciones. Este es el que más se aplica en la práctica, este último. Porque como les decía, cuando estábamos hablando de la presunción de inocencia, el juez debe, conforme a lo que el Ministerio Público presentó, debe motivar o fundamentar bien sus fallos. Por ello es que cuando se presentan apelaciones especiales, el caballito de batalla, uno es el 385 del procesal penal, que es la sana crítica razonada. Y como decía un defensor público de Quiché, el 11 bis, decía, y era el 11 bis. 11 bis, pero él decía otra cosa. Y ese habla de la fundamentación y motivación. Entonces, esos son los más recurrentes que utilizan en las apelaciones especiales en materia penal. Entonces, terminaríamos la prueba. Entonces, ahí compran esto de las sentencias ahí, las vamos a discutir. Y para los que no vinieron al segundo parcial, el extemporáneo va a ser el día viernes, que viene a las 5 de la tarde aquí en la coordinación.